Muy buena gente, bienvenidos a una nueva semana exclusiva de una franquicia con videos diarios hasta completar todas las películas. Esta semana especial, como habrán visto en el título o las miniaturas de todos los videos con las diferentes entregas de Psicosis, que por cierto ya podés encontrar en el canal y activar los recordatorios de estreno para no perderte ninguno de estos videos maravillosos. Vamos a explorar terreno desconocido incluso para los fanáticos de la película del día de hoy de Alfred Hitchcock. Vamos a conocer sus tramas y aspectos diferentes. Claro, no vamos a descartar que Psicosis 1 de Alfred Hitchcock es una obra cinematográfica maestra, pero para destruir la torre de los prejuicios vamos a cuestionar lo que nunca nadie cuestionó. Y sí, vamos a hablar del inmortal Hitchcock, que aunque no lo creas, es solo el preludio en esta historia. Y como escribió el buen Frank Miller en 300, inmortal. Vamos a poner a prueba ese título. Estás en el tenebroso mundo de Rama Salazar, elegí la habitación que quieras. Hoy espiamos la número 1. Comienza cuando Alfred Hitchcock estaba buscando su siguiente película y es cuando un libro le llamó la atención en una vidriera. Entró, lo compró antes de un vuelo y durante dicho vuelo lo leyó, enfrentándose por primera vez a la historia que lo inmortalizaría, incluso siendo ya él director famoso y reconocido. El libro se llamaba Psicosis, escrito por Robert Bloch en 1959. Hitchcock, en el sentido de adaptación de un libro, era como Stanley Kubrick. No buscaba ser fiel al material original, sino hacer su propia versión de la obra literaria. Siendo el joven guionista Joseph Stefano quien le propuso crear todo un nuevo comienzo donde no se abordara directamente el motel Bates como en el libro, sino una trabajadora de una oficina inmobiliaria llamada Marion, que un día ve una oportunidad de mejorar su vida en una importante suma de dinero que cae en sus manos. Ella escapa con esa suma mientras es perseguida por sus suposiciones y paranoias de la gente que dejó atrás. En medio de la fuga se desata una gran tormenta que le obliga a detener su viaje y a alojarse en un motel de una calle paralela a la ruta principal. Este motel está dirigido por un joven muy amable llamado Norman Bates, quien vive junto con su madre, a quien cuida. Acá, recién comienza la historia que se cuenta en el libro, pero con muchos cambios, hay que decir. A grosso modo, la trama cuenta la historia de Norman Bates, que cuida a su madre, que en realidad murió cuando él era pequeño, luego que él, en un ataque de celos por la nueva pareja de su madre, los envenenara a los dos. Y luego culpara a su madre de envenenar a su padrastro y luego suicidarse ella. Pero la mente trastornada de Norman decide exhumar a la madre y cuidar su cadáver como si estuviera viva y todavía lo controlase. Él, con un vestido y una peluca, toma el lugar de su madre cuando él siente que tiene una intención, sobre todo de carácter sexual, con alguna inquilina del motel o miedo de que alguien pueda descubrir su secreto. Su madre, o su alter ego de madre, es quien comete asesinatos para proteger a su hijo. Al llegar el personaje de Marion al motel, la película de manera increíble da vuelta el tablero y cambia totalmente el juego, matando en una de las escenas más icónicas del cine a la protagonista. Algo que al día de hoy es inesperado, y pone en su lugar a un joven que entra sin muchas aspiraciones a la trama y se vuelve parte de la esencia de Psicosis en sí. El verdadero propósito de la película no era toda esa distracción de la chica escapando a una mejor vida, ni la plata que así Norman Bates la hubiese encontrado no significaría algo relevante para él ni para la trama. Ya tampoco importan las consecuencias que ese robo podría acarrear, sino el complejo daño psicológico de Norman Bates, interpretado por el actor Anthony Perkins, a quien se eligió no por ser la viva imagen del personaje del libro, sino por ser todo lo contrario. En el libro, Norman Bates es un hombre gordo, bajito y desagradable, algo que a Hitchcock no le gustaba para nada porque quitaba de la mesa toda esa empatía
que él quería lograr en el público con el personaje de Norman Bates, presentándonos a un nuevo Norman delgado, alto, indefenso, atractivo y de vez en cuando tartamudo, que es algo muy típico de las películas de Hitchcock. Todo aquel que esconde algo en una película de Hitchcock tartamudea. Es por eso que eligió a alguien que incluso en su momento Hitchcock, tengo que decirlo, no sabía que había nacido para ese papel. Este muchachito ocuparía su lugar en la franquicia tomando las riendas de todo. Pero eso es una historia para el siguiente video. Sin duda alguna, los aspectos interesantes de esta película son todos los relacionados a la escena icónica de la muerte en la ducha, que incluso hace algunos años corrió el rumor de que no fue dirigida por Hitchcock, sino por su ayudante de dirección, que sinceramente no lo creo, o al menos elijo no creerlo, así que no voy a profundizar en eso, porque es algo incomprobable. Lo cierto es que fue una de las causas porque la película salió en blanco y negro en una época donde ya se disponía de cámaras a color. Hitchcock consideró que la película sería muy vulgarmente gore si la hacía a color, ya que el rojo vulgarizaría mucho la elegancia acostumbrada de su filmografía, algo que tengo que decir que si bien fue algo clave de su firma, a mí en lo personal es algo que no me gusta mucho del director, la pulcritud. Pero bueno, es algo personal, no es algo malo en lo más mínimo, era parte de su arte y concepción en el cine de terror. A causa de este blanco y negro, notaron que la sangre falsa roja apenas se veía, pasando a ser un gris muy claro y para nada impactante. Primera contradicción del uso del blanco y negro, la necesidad de hacer la sangre más chocante, siendo eso lo que al comienzo querían evitar haciendo la película en blanco y negro. Es por eso que decidieron usar chocolate como sangre. Así que toda la sangre que ven en la película es chocolate. El actor que interpreta a Norman Bates, disfrazado de su madre en esa escena, no es Anthony Perkins, ya que este estaba cumpliendo con otros compromisos, por lo que usaron un doble. Lo mismo la actriz Janet Leigh, que dio vida a Marion, a quien Alfred, para una mejor dinámica de trabajo, buscó a un doble de desnudo que tuviese experiencia estando desnuda frente a mucha gente. La censura de esa época sacó el ingenio cinematográfico del director como nunca en su filmografía, ya que tenía que mostrar un desnudo sin mostrarlo y puñaladas sin mostrar eso. Puñaladas. Entonces, valiéndose de los recursos como los tan recordados cortes de una toma a otra que representaban la puñalada sobre el cuerpo desnudo de Marion, y usando diferentes tomas de diferentes ángulos, logró hacernos creer que estábamos viendo 100% una mujer desnuda y estábamos viendo cómo el cuchillo entraba en su cuerpo, algo que nunca vemos. Hitchcock decidió cortar una de las últimas tomas en la bañera, ya que la consideraba demasiado fuerte para esa época, que es una toma desde arriba donde se ve claramente el cuerpo de Marion desnudo y sin vida. Esta toma sí se recreó en el remake de 1998 que... ya vamos a llegar a eso. En el libro, esta escena es mucho peor, ya que Norman no la apuñala, sino que directamente entra y la decapita de cuajo. Menciono el libro porque es algo que en la década de los 90 habría servido mucho. Ya van a saber hacia el final de esta semana por qué. Durante el estreno, Hitchcock hizo muchas cosas para alimentar el hype y el secreto del giro final de la película, llamando antes de rodar la película, cuando hizo el anuncio de en qué proyecto estaba trabajando, a casting para dar vida a la madre de Norman Bates. Algo que despertó la curiosidad de los representantes y se presentaron muchísimas actrices para interpretar a la madre de Norman Bates. Quien ha visto la película sabe que esto es un chiste de acá a la China. Y volviendo al estreno, solicitó que nadie entrara al cine una vez iniciada la película, algo que era muy común en aquella época. Uno entraba cuando quería. A partir de esta película, Hitchcock propuso que la gente que quisiera ver la película, que llegara a tiempo, que hiciera fila, y una vez que empezara la película las puertas se cerraban y nadie más podía entrar. El tráiler de esta película, si pueden verlo, es algo muy divertido, ya que nos muestra a Hitchcock enseñándonos los diferentes escenarios del Motel Bates y contándonos lo que va a pasar en estos lugares, pero sin contarnos absolutamente nada. Como si él llegara al baño, por ejemplo, y antes de empezar a contar lo que va a pasar ahí, es como que se impresiona demasiado y no puede seguir contando. Y en este tráiler incluyen la toma del grito de Marion en la bañera, pero tiene una particularidad, que no es la actriz que interpreta a Marion en la película, sino que es Vera Miles quien interpreta a la hermana. La verdad que lo tenés que ver un par de veces para darte cuenta, pero también sirve como una confusión, como que nada en el tráiler
es lo que finalmente vas a ver en la película. Para aquel entonces los cameos o las apariciones fugaces de Hitchcock eran muy famosas en sus películas y la gente ya estaba esperando verlo, por lo que lo obligaba a él ser cada vez más discreto en sus apariciones para esa altura. En esta película lo vemos fugazmente en la vereda de la inmobiliaria cuando Marion entra a trabajar. Cameo que se respeta en el remake de 1998, que no sé si usaron algún doble o la misma toma cortada pasada a color. Otro dato interesante es que la actriz que da vida a la compañera de trabajo de Marion en la inmobiliaria es Patricia Hitchcock, la hija de Alfred Hitchcock. En fin, una película que sin duda está entre las primeras 3 de la lista de películas que tenés que ver antes de estirar la pata. Dicho todo esto, te reitero que mañana seguimos por la parte más desconocida de Psicosis, incluso para los seguidores de esta película del 60. Películas que son prejuzgadas ya como películas malas. A ver, ¿qué le puedo decir a aquellos que vieron solo esta película de los 60 como para interesarse un poco más en las películas que siguen? Para mí, en lo personal, en lo muy personal, Psicosis no es Robert Bloch, el autor del libro en que se inspiró todo, no es Alfred Hitchcock que hizo conocida esta historia en esta película. Para mí, Psicosis nació muchos años antes del libro. Nació el 4 de abril de 1932 y es la razón por la que hago esta semana de Psicosis y a quien le dedico todos los videos desde mi admiración y lo más sincero de mi corazón, a la memoria de Anthony Perkins. Así que nos encontramos mañana en este mismo lugar y te cuento por qué.